Ahí está. Vamos a arrancar con el tema determinación de oficio de la deuda tributaria. Vamos a ir a la ley 11.683, por favor, si la tienen a mano, en el artículo número 16. Vamos a hacer una leída para hacer luego el análisis. Este tema lo vimos la clase pasada, pero en términos muy generales. Ahora lo vamos a ver en forma específica. Es muy importante que ustedes sepan con detenimiento y exactitud el procedimiento de determinación de oficio y las características del procedimiento, las consecuencias jurídicas y administrativas del procedimiento, de la finalización del procedimiento y cómo continúa el procedimiento en sede administrativa y en sede judicial. El artículo 16 de la ley 11.683 y el artículo 17 son los artículos base en lo que respecta a la determinación de oficio de la deuda tributaria. El artículo 16 sostiene que cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la AFIP procederá a determinar de oficio la materia imponible, ya sea de forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, o por estimación, si los elementos conocidos permiten presumir la existencia y la magnitud de la deuda. Este artículo manifiesta dos causales de procedimiento de la determinación de oficio de la deuda tributaria ante la falta de presentación de declaraciones juradas y cuando se presentan declaraciones juradas y sean impugnadas porque hay inconsistencia. A su vez, ese artículo sostiene que esta determinación, en base a esas causales, va a tener como sustento conocimiento cierto de dicha materia, es decir, datos que vienen con anterioridad y que la AFIP tiene conocimiento porque ya viene siguiendo la actividad económica del contribuyente, o por presunciones. Es importante saber que las presunciones surgen del artículo 18 de la ley 11.683. Por ahí le preguntan en los parciales o en los finales que se nombre algún tipo de presunción, que ya lo vamos a ver. Es importante que sepan que del artículo 16 surgen las dos primeras causales del procedimiento de determinación de oficio: falta de presentación de declaración jurada o cuando se presenten y sean impugnables. Entonces, vemos que este procedimiento de determinación de oficio se encuentra dentro del derecho tributario administrativo. Nosotros ya hemos salido de la parte del derecho tributario material. Nosotros sabemos que el derecho tributario material crea el crédito tributario, es decir, son las normas actuables. Es decir, a través del derecho tributario material vamos a crear el crédito tributario por medio de leyes que crean normas que establecen hechos imponibles en determinados tributos. Pero a través del derecho tributario administrativo se procura asegurar el cumplimiento. Su operatividad requiere normas actuantes. Entonces, de esta forma, la ley permite que se llegue a la determinación de la obligación tributaria de oficio. Nosotros sabemos que la determinación de la obligación tributaria es un acto o es un conjunto de actos que emanan de la administración principal, que pueden emanar de los particulares cuando presentan declaración jurada y que tiene como destino el establecimiento en cada caso en particular del presupuesto de hecho y su configuración, de la medida de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación. ¿Sí? Dijimos la clase pasada que hay distintas formas de la determinación de la obligación tributaria. La primera es por el sujeto pasivo, es decir, por el contribuyente o la contribuyente, mediante la presentación de declaraciones juradas.
Y la segunda es la determinación por el fisco, que es por determinación de oficio. Este procedimiento de determinación de oficio, vuelvo a repetir, es un procedimiento reglado, es decir, tiene pautas establecidas de cómo se va a proceder, cuándo se va a proceder, de qué forma se va a proceder, quién lo va a llevar adelante y cuáles son los plazos. Es un procedimiento no discrecional, vale decir, no existe libre albedrío para la AFIP, que es decir, la Administración Central, sino que se deben respetar las pautas legales para proteger el derecho de la debida defensa y el debido procedimiento. Este procedimiento reglado, no discrecional, que son los caracteres principales de la determinación de oficio, puede ser sobre base cierta, es decir, porque conoce en forma directa la materia, o puede ser sobre base presunta. Esas cuatro características siempre se le pregunta, ¿sí? Ahora bien, si nosotros avanzamos sobre el artículo 17, que es importante que ustedes lo sepan y lo lean en reiteradas oportunidades, ¿sí? Este artículo 17 sostiene lo siguiente, lo voy a leer textualmente para ir analizando párrafo por párrafo. El procedimiento de determinación de oficio se iniciará por el juez administrativo con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas. Se va a correr vista al contribuyente o al responsable ¿de qué? De las actuaciones administrativas, de las impugnaciones o de los cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de 15 días, que se podrá prorrogar por un lapso igual y por única vez, el responsable formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, el juez administrativo dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago en el plazo de 15 días. Dice, la determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y en su caso multa, con el interés resarcitorio y las actualizaciones pertinentes cuando correspondiese, calculado hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de lo mismo con arreglo a las normas legales y reglamentarias. Y dice, esto es muy importante porque está el procedimiento de caducidad dentro de la ley 11.683. En el supuesto que transcurrieran 90 días desde la evacuación de la vista o desde el vencimiento del término establecido en el primer párrafo, es decir, del vencimiento de los 15 días para contestar, sin que se haya dictado resolución por parte de la AFIP, el contribuyente o responsable podrá requerir un pronto despacho. Es decir, podrá requerir que resuelva la AFIP porque lo está perjudicando. Pasado estos 30 días de tal requerimiento, sin que exista resolución alguna, caducará el procedimiento. Es decir, que si pasan 90 días, chicos, desde los 15 días vencidos desde que se contestó la vista y no hay resolución, si pasan 90 días y no hay resolución, se pide un pronto despacho para que dicte resolución. ¿Para qué va a pedir usted que dicte resolución con pronto despacho? Porque quizás la AFIP ha interpuesto alguna medida cautelar, alguna inhibición general de bienes, algún embargo en las cuentas, y a usted lo está perjudicando y usted quiere que termine el procedimiento de determinación de oficio para poder seguir adelante, o porque en realidad quiere acabar con el procedimiento porque usted está discutiendo cuestiones que no están en coincidencia con la AFIP. Entonces, cuando vencen los 15 días para contestar, o se haya contestado, a partir de ahí tiene 90 días la AFIP para dictar resolución.
Si no dicta resolución en esos 90 días, se pide un pronto despacho. Y si pasan 30 días desde el pronto despacho y no se dicta resolución, ¿sí?, se da por caduco el procedimiento. Es decir, la caducidad de esa instancia por falta de actuación de la Administración Federal de Ingresos Públicos. De tal forma que por falta de actividad dentro del procedimiento que ha sido iniciado por la propia FIP, se produce la caducidad de la instancia. Que esto es beneficioso, es la caducidad del procedimiento de determinación de oficio, es beneficioso para el contribuyente. Pero no termina ahí, porque la ley le permite continuar por única vez el mismo procedimiento, ¿sí?, posteriormente, con las pruebas que ha adquirido el fisco. Porque el artículo dice, el fisco podrá iniciar por única vez un nuevo proceso de determinación de oficio. Es decir, una vez que se dictó la caducidad del procedimiento, tiene una opción más el fisco de continuar con la determinación de oficio. Y dice que podrá iniciar por única vez un nuevo proceso de determinación de oficio. Previa autorización del titular de la FIP, de lo que se dará conocimiento dentro de los 30 días al organismo de superintendencia, con la expresión de los motivos por los cuales no se determinó el procedimiento de determinación de oficio en primera instancia. Es decir, existe una ventaja para el contribuyente basada en la seguridad jurídica, en el orden público, que es el cumplimiento de los plazos. Por eso yo le decía que el procedimiento de determinación de oficio es un procedimiento reglado, es decir, hay reglas que cumplir, no discrecional, hay que cumplir las reglas que estipula la ley, por más que esté en manos de la FIP el procedimiento. De tal forma que si no se cumple dentro de los plazos legales, se produce la caducidad del procedimiento. Pero no es tan benévola la ley y le otorga una posibilidad más a la FIP de iniciar de nuevo el procedimiento con las mismas actuaciones que ya tenía anteriormente, con las mismas pruebas. Pero para hacerlo, tiene que pedir autorización del administrador federal, ¿sí?, dando fundamento de por qué se va a iniciar nuevamente y fundamentando la inacción de la propia administración. En este sentido, ¿sí?, surge un instituto que se denomina vista previa. Nosotros decimos que el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista, ¿sí?, que corre el juez administrativo de todas las actuaciones al contribuyente. Cuando le pregunten cuándo inicia el procedimiento de determinación de oficio, inicia con la vista, es decir, la notificación de las actuaciones al contribuyente por parte del juez administrativo. Ahora bien, hay una etapa anterior que se llama prevista, ¿sí?, prevista, que siempre se le pregunta, ¿sí? Los inspectores de la FIP tienen la facultad de conferir al contribuyente responsable lo que se denomina la prevista. Que la prevista no es otra cosa que una liquidación administrativa o un cálculo provisorio, ¿sí?, que sucede en la práctica con la entrega de copias de las liquidaciones practicadas por los agentes inspectores, concediendo un plazo de 10 días para que aprueben o formulen reparo los contribuyentes. Si al vencimiento de estos 10 días hábiles administrativos de haber sido notificado el contribuyente de una prevista, que son liquidaciones practicadas, ¿sí?, si vencido el plazo
¿sí? No formulan la aprobación o algunos reparos, es decir, no dan cumplimiento a las liquidaciones y a la intimación que hace el agente fiscal, directamente se giran estas actuaciones para el procedimiento de determinación de oficio. Lo que yo le quiero indicar que el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista que hace el juez administrativo al contribuyente, no con la prevista. La prevista es un periodo anterior al procedimiento de determinación de oficio que se conforma por la investigación que hizo la AFIP a través de los inspectores y que culminó esa prevista en liquidaciones que ha practicado el agente fiscal y le ha notificado al contribuyente para que aprueben esta liquidación y paguen, o para que formulen los reparos que le está intimando el agente fiscal porque hay inconsistencias en las declaraciones juradas. Se le da 10 días. Si no lo realizan y si no cumplimentan, ya pasa al procedimiento de determinación de oficio. Es decir, esta prevista, que no es otra cosa que una liquidación practicada por el agente fiscal, forma parte de los fundamentos que va a tener el juez para iniciar el procedimiento de determinación de oficio. ¿Cuál es el beneficio de conformar en esta etapa a los requerimientos de los inspectores que han realizado la prevista? ¿Cuál es el beneficio? Si ustedes me dirán, pero en definitiva pasa a la determinación de oficio. Esta prevista, que está constituida básicamente por liquidaciones y cálculos provisorios, si tiene el consentimiento o la conformidad o el cumplimiento del contribuyente, se logra una reducción de las sanciones, como le establece el artículo 49. Otro de los beneficios es que si de esas actuaciones surge que no hay ningún interés fiscal, es decir, se formularon los reparos y se formuló el descargo y se determinó que no existe nada en contra del contribuyente, se van a archivar estas actuaciones y no se va a iniciar el procedimiento de determinación de oficio que puede culminar con una sanción. ¿Qué pasa si el contribuyente no lo aprueba o no formula reparo en esos 10 días? Dijimos que se pasa el procedimiento de determinación de oficio a esa etapa, que se va a iniciar con la vista, porque la prevista no es otra cosa que una liquidación o cálculo provisorio que realiza el agente fiscal. ¿Sí? Si el agente fiscal notifica de la prevista con liquidaciones o cálculo provisorio al contribuyente, ¿sí? Y el contribuyente no da cumplimiento, se elabora en 10 días, se elabora un informe final de inspección, que ese informe final de inspección, el inspector lo va a elevar al juez administrativo para que el juez administrativo inicie el procedimiento con la vista que dice el artículo 17. Este informe final de inspección que realiza el inspector constituye un presupuesto de las impugnaciones o cargos que pueda realizar el juez administrativo en la vista que dice el artículo 17. ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Alguna duda de la prevista? Por favor, pregunten lo que quieran. Profe, sí. Entonces, en la prevista, el contribuyente no puede, digamos, rechazar la liquidación. Y en definitiva, se te notifica de esa liquidación o cálculo provisorio y vos tenés que contestar en 10 días. Vos podés aprobarla y si la aprobás la liquidación provisoria y consentís pagando, no te va a aplicar sanción o se te va a reducir la sanción. Y si te están diciendo que vos has hecho mal la declaración jurada de determinado periodo y formular los reparos, es porque estás consintiendo ese cálculo provisorio y posteriormente vas a pagar. Ahora,
bien, vos tenés la posibilidad de contestar esa prevista, que es una liquidación o un cálculo provisorio. Vos lo tenés que contestar. Por supuesto que no forma parte del procedimiento de determinación de oficio. Entonces, la posibilidad que te da esta etapa que se llama instructoria de deuda, que está establecida en el artículo 36 bis, la posibilidad que te da es de quitarte las sanciones que pueda establecerse o reducirlas, o te da la posibilidad de formular los reparos pertinentes en las declaraciones juradas que son inconsistentes, porque ya la AFIP viene con conocimiento cierto, ¿me entendés, Pecho? Viene con conocimiento cierto de la materia, porque ya te viene haciendo un seguimiento y además hay entrecruzamiento de datos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan, que esta prevista no forma parte del procedimiento de determinación de oficio, porque el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista. Pero esta vista tiene como fundamento los informes finales de los inspectores que estuvieron en la vista previa. ¿Se entendió? Sí, porque cuando le preguntan, chicos, ¿con qué instancia se inicia el procedimiento de determinación de oficio? Ustedes tienen que contestar con la vista. ¿Quién formula la vista? El juez administrativo. Eso tienen que poner. Porque los inspectores no tienen el rango de juez administrativo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, te escucho. Hay gente en sala de espera. Recién acepté. Quedan 2. A ver ahí. Gracias, profe. De forma tal, chicos, que esta vista previa, se dice así vista previa, ¿sí? No es otra cosa que una liquidación practicada por los agentes fiscales con un cálculo provisorio. Y te dan 10 días y te dice o lo aceptás o reparás las declaraciones que están inconsistentes. En definitiva, tiene que pagar, ¿sí? ¿Y por qué lo hace? Por conocimiento cierto de la materia, porque ya lo viene investigando, porque ya viene siguiendo las declaraciones juradas y los movimientos bancarios, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el informe final de la vista previa? Va a ser una de las bases de esas impugnaciones, los cargos que formule el juez administrativo en la vista, ¿sí? Ahora bien, la determinación de oficio, y lo vuelvo a repetir porque siempre se olvidan, procede en 5 casos, ¿sí? A ver si se acuerdan, lo dijimos varias veces, ¿cuándo procede la determinación de oficio de la deuda tributaria? ¿Alguien se acuerda? Deme por lo menos 3, recién nombramos 2 causales. A ver, si se acuerdan. No sé qué preguntaste, profe, no te escuché bien. ¿Cuándo procede la determinación de oficio? ¿En qué causales? Por falta de Por la no presentación presentación de las declaraciones juradas. Otra O causal. cuando éstas sean impugnables. Otra causal. Para hacer efectiva la responsabilidad del artículo 8. Muy bien, y quedan 2 causales. ¿Cuáles son? Para determinar la responsabilidad personal y solidaria. De los excedentes de créditos tributarios. ¿Y cuál es la otra? Y cuando haya disconformidad según el artículo 17. Muy bien. Esas son las causales. Así como lo dicen tan fáciles, lo tienen que poner en el final y en los parciales, chicos. Porque cuando les se pregunta cuándo procede la determinación de oficio, la mayoría describe o explica el procedimiento que dice el artículo 17. Yo lo que le estoy preguntando son las causales de procedencia, que son las que ustedes dijeron recién. Por falta de presentación de declaraciones juradas, cuando se resulten impugnables las presentadas, cuando se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria del artículo 8, para determinar la responsabilidad personal y solidaria de los cedentes de créditos tributarios y ante disconformidades en cuestiones conceptuales cuando haya liquidaciones administrativas practicadas por la AFIP. Esas son las causales. Se lo vuelvo a repetir porque se lo olvidan o se confunden con el procedimiento mismo. ¿Sí?
Nosotros decimos que el procedimiento de determinación de oficio se inicia con la vista del juez administrativo al sujeto pasivo. Vista de las actuaciones administrativas de las impugnaciones con su fundamento por el plazo de 15 días. El inicio es con la corrida de vista. La vista, chicos, se corresponde con la garantía constitucional del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque cuando usted lo notifiquen de todas las actuaciones, va a saber de qué se va a defender, qué pruebas hay en su contra, cómo se va a defender y qué pruebas puede aportar. ¿Se entendió? Es el inicio y el requisito fundamental de la determinación de oficio, la vista misma. Esta vista implica para el fisco sustentar con pruebas los cargos e impugnaciones que se formulan. Vuelvo a repetir, esta vista implica para el fisco sustentar con pruebas suficientes los cargos e impugnaciones que se formulan. Y esta vista significa para el contribuyente la necesidad de probar sus afirmaciones cuando impugna los actos administrativos del organismo fiscal. ¿Qué pasa si se le notifica y no se le da al contribuyente todas las actuaciones? ¿Puede violentar el debido proceso? Sí. ¿Puede violentar la defensa en juicio? Sí. ¿El derecho de defensa? Sí. Porque si no hay notificación de todas las actuaciones, no solamente de los cargos que se le asignan o de las impugnaciones, sino de las pruebas, no va a tener usted cómo defenderse. No va a tener cómo defenderse. Entonces, quiero que sepan que si bien la vista es el inicio del proceso de determinación de oficio, la vista se corresponde con la garantía constitucional del derecho de defensa. ¿Por qué? Primero, porque implica para el fisco sustentar con pruebas todos los cargos y las impugnaciones que le hagan al contribuyente o al sujeto pasivo. Y para el contribuyente significa o posee o se corresponde con la necesidad de probar sus afirmaciones cuando va a rechazar, a impugnar los actos administrativos del órgano fiscal. ¿Sí? Esta vista, por ley, debe contener todas las actuaciones, las impugnaciones y las pruebas en las que se sustenta el juez administrativo. ¿Sí? Como reza el artículo 17 de la ley 11.683, el contribuyente debe tener el libre acceso a todas las actuaciones y el detalle del fundamento de las observaciones para que pueda ofrecer la prueba que hagan a su derecho y así se cumpla con el principio del procedimiento administrativo que asegura el debido proceso adjetivo. ¿Se escuchó? El debido proceso adjetivo, el derecho de ser oído, de ofrecer y de producir prueba, y el derecho a obtener una decisión fundada en los hechos y en los antecedentes que le sirvan a la causa. Esto que le acabo de decir es una pregunta del final. El libre acceso a las actuaciones administrativas por parte del contribuyente. El mismo artículo 17 lo establece, que debe correrse vista de todas las actuaciones, impugnaciones y pruebas que se encuentren contra el contribuyente. Esto se traduce en el principio del libre acceso a las actuaciones administrativas por parte del contribuyente. El contribuyente debe tener el libre acceso a todas las actuaciones y el detalle específico del fundamento de todas las observaciones que haga la FIP en contra del contribuyente. ¿Para qué? Para que el contribuyente pueda ofrecer la prueba que sustente su posición, que haga su derecho, ¿sí?
y se cumple con el debido procedimiento administrativo, que no es otra cosa que el derecho a ser oído, a ofrecer y a producir prueba y a obtener una decisión fundada en los hechos y antecedentes que obran en la causa. Cuando se corre vista al contribuyente de esto que he nombrado, de las impugnaciones, observaciones y de las pruebas, le corresponde al contribuyente formular descargo y puede ofrecer pruebas, dice la ley. Corresponde a este denominado descargo al contribuyente y conforma lo que se dice, lo que se denomina contestación de la vista, ¿sí? Este descargo, que es un derecho del contribuyente, debe producirse dentro del plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal para producir descargo y ofrecer prueba, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días tiene para contestar el descargo y ofrecer prueba? 15. 15 días. ¿Qué esos días son hábiles judiciales? 15 días corridos, 15 días hábiles administrativos. ¿Qué piensan ustedes? Hábiles administrativos. Hábiles administrativos. Muy bien. Entonces, a usted lo notifican, hoy tiene 15 días hábiles administrativos para contestar la vista, es decir, para formular el descargo. ¿Estamos de acuerdo? Se puede pedir prórroga de esos 15 días, ¿sí? Por otros 15 días más, por única vez. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa prórroga es una facultad exclusiva de la AFIP. El juez administrativo determinará si le dará o no le dará la prórroga. ¿Ustedes por qué creen que puede pedir prórroga el contribuyente si le dieron 15 días? Imagínense 15 días hábiles administrativos, donde no se cuentan los feriados, los días no hábiles, los sábados, los domingos, son varios días. ¿Por qué cree que puede pedir una prórroga de 15 días? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que me dé un ejemplo? Va a pedir prórroga porque no ha tenido el tiempo suficiente para reunir las pruebas que hacen a su descargo y que sustentan su derecho. Usted va a pedir prórroga para poder contestar esa vista en términos jurídicos y administrativos y tributarios, pero todo descargo se debe sustentar en prueba. Por lo tanto, si no ha reunido las pruebas suficientes, usted tiene la facultad de pedir la prórroga. Y si la fundamenta correctamente con un sustento jurídico y fáctico, seguramente le harán caso. Si no le dan la prórroga, esta decisión que hace la AFIP no es impugnable. Es decir, si a usted le dicen que no, no podrá impugnar esa decisión, porque esa decisión está dentro del procedimiento de determinación de oficio y esa decisión no constituye un acto administrativo. Al no constituir un acto administrativo, no puede ser recurrido por recurso de apelación o de reconsideración. Son actos preparatorios en derecho administrativo. ¿Se entendió? Porque el procedimiento se inició con la vista y culmina con la resolución determinativa de oficio. En el medio hay una decisión unilateral que le denegó la prórroga de 15 días. Esa denegación no es apelable, no es recurrible. ¿Por qué? Porque no es un acto administrativo y es una facultad propia de la AFIP. Ahora bien, usted va a tener 15 días. ¿Puede utilizar el día 16? Sí. ¿Puede utilizar el día 16? Sí, pero dentro de las 2 primeras horas del día hábil inmediato posterior, siguiente al día del vencimiento del plazo. Es decir, ustedes se les vencía el día 15, que era el lunes, el día 16, las 2 primeras horas hábiles administrativas, se denomina plazo de gracia. Esto sí se puede aplicar, porque está contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
perdón, en el artículo 124. ¿Sí? ¿Por qué es importante la contestación de la vista, chicos? Porque va a ser la posibilidad que tiene el contribuyente de defenderse y que no le apliquen un tributo, que no le apliquen intereses resarcitorios ni moratorio, ni le apliquen multa, o si se los aplican, que se lo merme. Y acá rige un principio básico del derecho que establece que el que alega debe probar. Es decir, usted todo lo que diga en su descargo lo tiene que probar con pruebas. Y rige el principio de la libertad probatoria. Puede ofrecer prueba testimonial, informativa, pericial, documental, para sustentar lo que usted está diciendo. ¿Sí? Entonces, puede darse dos circunstancias. Que el contribuyente no conteste la vista en el plazo de 15 días y tampoco pida prórroga, por lo cual queda firme esa vista, vencido el plazo de 15 días hábiles administrativos, sin que haya formulado descargo ni ofrecido prueba, pasa directamente a la resolución determinativa de oficio. Pero puede suceder que el contribuyente sí conteste dentro del plazo legal y que ofrezca prueba. Todas las contestaciones van seguidas del ofrecimiento de prueba, porque usted va a discutirle al fisco que lo que le dice no es cierto y se va a defender ofreciendo prueba. Por eso es que rige el principio de que aquel que alega, es decir, debe probar. En este sentido, cuando estamos ante la etapa probatoria, es decir, el contribuyente contestó y ofreció prueba, va a regir la ley de procedimiento administrativo en el artículo 46 al 70. Y acá es cuando yo le explicaba que pueden darse dos circunstancias. El contribuyente puede contestar y ofrecer prueba, y el juez administrativo va a determinar si le hace lugar al ofrecimiento de prueba o no. Hacer lugar al ofrecimiento de prueba quiere decir hacer lugar a la producción de la prueba que se ofreció y que tiene 30 días y se pueden prorrogar por 30 días más la producción de prueba. Hacer lugar a la producción de la prueba no significa que le hagan lugar a la prueba y le hagan lugar al descargo. Significa que el juez le va a autorizar a que usted produzca la prueba que ofreció en el descargo. Por ejemplo, que cite a los testigos que quería citar, que lo cite a su contador, a su contadora, que lo cite al agente bancario que le lleva sus cuentas, que lo cite a un perito contable, que cite distintos testigos de operaciones que están relacionadas con la determinación de oficio, que pida una pericia contable o una auditoría contable a ustedes que son contadores para que se incorpore al procedimiento. En fin, la aprobación del ofrecimiento de prueba es una cuestión distinta a que le hagan lugar a su descargo. Si el juez hace lugar a la producción de la prueba, es que le va a permitir que usted produzca toda esa prueba dentro de 30 días, que se pueden prorrogar por 30 días más. Y luego de eso, se da por concluido la etapa probatoria y recién va a pasar al dictado de la resolución determinativa de oficio. Y podrá o no hacerle lugar al descargo, podrá hacerle lugar en forma parcial, podrá hacerle lugar al descargo y no aplicar sanción. Recuerde que las sanciones pueden ir hasta 100, 200% más de lo que es el tributo que se adeuda. Entonces se puede ir al doble la deuda. Por lo cual es importante que ustedes sepan que dentro de la etapa probatoria en el procedimiento determinativo de oficio tenemos un plazo de 30 días.
más 30 días más que se pueden solicitar porque lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Luego, previo al dictado de la resolución determinativa de oficio y como requisito esencial, el juez administrativo requerirá un dictamen del servicio jurídico. ¿Me entienden? Cuando ya se produjo la prueba y antes de que dicte la resolución determinativa de oficio, el juez administrativo le va a pedir un dictamen jurídico al servicio jurídico de la AFIP. ¿Sí? Y esto es un requisito esencial. No sé si alguien trabajó o trabaja en la administración pública. Antes de dictar un acto administrativo, siempre se pide un dictamen jurídico a asesoría legal de la administración, asesoría legal de la institución. ¿Sí? En este caso, el dictamen del servicio jurídico es un requisito esencial para que el juez administrativo dicte resolución. ¿Me entienden? Entonces, siempre se va a exigir que antes del dictado del resolutivo de determinación de oficio exista en el procedimiento el dictamen del servicio jurídico de la AFIP. ¿Me entienden lo que les digo, chicos? ¿Alguna duda? No. Bueno. No. Me alegro. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si hay conformidad con las liquidaciones? ¿Sí? El artículo 17 continúa, nosotros nos quedamos a la mitad. El artículo 17 continúa, y por favor presten atención y pregunten lo que quieran, porque este es el momento de sacarse todas las dudas. El artículo 17, en su párrafo séptimo, dice: no será necesario dictar resolución determinado de oficio de la obligación tributaria si antes de ese acto, es decir, de la resolución, prestase el responsable su conformidad con las impugnaciones o cargos formularios, la que surtirá efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el fisco. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Que si durante el procedimiento de determinación de oficio y antes que acabe presta conformidad, esa conformidad prestada por el contribuyente tiene los efectos como si hubiera presentado una declaración jurada. Y para el AFIP tiene los efectos de una declaración, una resolución determinativa de oficio. No será necesario dictar resolución determinando de oficio la obligación tributaria si antes de dictar la resolución el responsable preste su conformidad con las impugnaciones y los cargos. De tal forma que esto surtirá efectos de declaración jurada para el contribuyente y determinación de oficio para la AFIP. El acto de determinación de oficio que dicte la AFIP tiene distintas características. ¿Sí? Primero, tenemos que saber que el acto de determinación de oficio es un acto administrativo. Segundo, tenemos que saber que debe tener los requisitos esenciales de la ley 19.549, la ley de procedimiento administrativo. Debe tener los requisitos de la ley 11.683 contemplados en el artículo 17, que son el tributo, en su caso los intereses resarcitorios o moratorios, la multa si correspondiese y la intimación para que en el plazo de 15 días se abone. Puede existir nulidad del acto administrativo porque no tiene los requisitos que contemplan las dos leyes. Existe caducidad del procedimiento, algo
excepcional contemplado en la ley, que es beneficioso para el contribuyente y que está reglado en el artículo 17. Y la determinación de la deuda por el procedimiento de determinación de oficio tiene efectos específicos que derivan no solo del hecho de ser un acto administrativo, sino además de contener los requisitos de todo acto administrativo, que ya lo vamos a ver en breve. El acto administrativo, que es la resolución determinativa de oficio, es, en otra palabra, una declaración de voluntad de la administración. Es una administración de voluntad, es una declaración de voluntad de la administración, que produce efectos jurídicos directos e inmediatos en la esfera patrimonial y jurídica de los particulares administrados. Vuelvo a repetir, y esto lo deben haber visto en derecho administrativo, el acto administrativo significa o constituye la declaración de voluntad de la administración que va a producir efectos jurídicos directos e inmediatos en la esfera jurídico-patrimonial de los particulares administrados. Todo acto administrativo, conforme al artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se presume legítimo y goza de fuerza ejecutoria. Todo acto administrativo, ¿sí?, impide que los recursos que se interpongan por parte de los administrados se suspendan su ejecución y efecto como ley general, salvo que una norma expresa establezca lo contrario. Es decir, como el acto administrativo goza de legitimidad, se presume legítimo y tiene fuerza ejecutoria, solamente se van a suspender esos efectos de su ejecución si una norma establece que algún acto o recurso lo pueda suspender. En el caso de la Ley 11.683, tanto el recurso de reconsideración como el recurso de apelación suspenden la ejecutoriedad del acto hasta tanto se resuelvan. La interposición de esos recursos tiene efecto suspensivo, que es la excepción. Pero como es un acto administrativo, goza de legitimidad y de fuerza ejecutoria. Los requisitos esenciales de la resolución determinativa de oficio, al ser un acto administrativo, debe contener distintos requisitos esenciales que están contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, específicamente en el artículo 7 de esta ley. El primer requisito que tiene como acto administrativo es el de la competencia. Es decir, la resolución determinativa de oficio debe ser dictada por una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? El juez administrativo. El segundo requisito esencial de la resolución determinativa de oficio, al ser un acto administrativo, es la causa. Debe tener sustento en los hechos y los antecedentes y en el derecho aplicable vigente. Es decir, la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria debe estar sustentada en los hechos y antecedentes que obran en ese procedimiento y deben basarse en el derecho positivo vigente. El tercer requisito de la resolución determinativa de oficio, al ser un acto administrativo, es el objeto. El objeto de ese acto debe ser cierto y físicamente jurídico. Debe ser cierto y física y jurídicamente posible. Es decir, debe decidir ese acto administrativo
todas las peticiones formuladas por la AFIP, es decir, por la administración, contemplando los descargos formulados por el contribuyente. No puede tener un objeto distinto a lo que se estuvo investigando, porque se van a afectar derechos adquiridos. Los procedimientos que se deben cumplir son esenciales, son sustanciales, están previstos en el ordenamiento jurídico, son procedimientos reglados. Es esencial, chicos, el dictamen jurídico previo para que el acto administrativo no afecte derechos subjetivos e intereses legítimos. Antes de que se dicte la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, debe existir un dictamen jurídico previo. Es un requisito esencial. El otro requisito esencial de la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria, al ser un acto administrativo, es la motivación. Es decir, este acto administrativo debe expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando los hechos y antecedentes que le sirven de causa en el derecho que se debe aplicar. La motivación, artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Otro de los requisitos fundamentales que debe contener la resolución determinativa de oficio de la deuda tributaria al ser un acto administrativo es la finalidad, contemplada también en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Debe cumplirse con lo que resulte de todas las normas contempladas en las leyes y que facultan a la AFIP y al juez administrativo a emitir esos dictámenes y esas resoluciones. No puede perseguir ese acto administrativo otros fines distintos a los que justifican el acto, su causa y el objeto. Vale decir, la finalidad debe ser consistente con la vista que ha realizado el juez administrativo, ¿sí? Y todas las medidas que se dispongan deben ser proporcionalmente adecuadas con esa finalidad. Si lo que busca la AFIP con la vista es la rectificación, en otras palabras, o el pago de impuesto a las ganancias por un periodo fiscal porque no se pagó conforme a lo que, es decir, se pagó parcialmente o no se pagó, lo que busca la AFIP es que se pague eso. Entonces, su decisión debe ser proporcionalmente adecuada a la finalidad. Debe adecuarse ese acto administrativo, que es la culminación del procedimiento, con la vista que ha realizado el propio juez que va a dictar ese acto administrativo. Como caracteres de todo acto administrativo, sabemos que este acto administrativo tiene el principio de la irretroactividad, ¿sí? Como regla general, la irretroactividad. El acto puede tener efectos retroactivos siempre que no se lesionen derechos adquiridos y cuando se dictare en sustitución de otro revocado o cuando favoreciera al administrado. Goza, como acto administrativo, de la presunción de legitimidad. Vale decir, hasta que no sea declarada en sede administrativa la nulidad de ese acto, goza de presunción de legitimidad y se encuentra en plena vigencia. Se supone que se ha cumplido con todos los requisitos de procedimiento y de fondo
para dictar el acto, con lo cual, hasta que no se lo impugne y no se declare la nulidad, goza de presunción de legitimidad. Otro de los caracteres del acto administrativo es la ejecutoriedad. ¿Sí? La ejecutoriedad. Solamente se va a suspender la ejecutoriedad del acto administrativo si es que existe una ley que determine que determinado recurso suspende la ejecución del acto. Caso contrario, es ejecutable automáticamente. En el caso de la resolución determinativa de oficio, tanto el recurso de reconsideración como el de apelación tienen efectos suspensivos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Continuamos, entonces. Bueno, todos esos requisitos que estamos comentando constituyen los requisitos de todo acto administrativo. La resolución determinativa de oficio es un acto administrativo. Ahora bien, cuando le pregunten los requisitos de la resolución determinativa de oficio, no son los únicos lo que hemos nombrado recién. Son indispensables esos más los requisitos del artículo 17 de la ley 11.683. La resolución determinativa de oficio debe determinar el tributo, primera cuestión. Debe determinar si existe o no una aplicación de la multa. Si en esa decisión no se aplica multa, se considera que hay indemnidad del contribuyente y no se puede aplicar multa posteriormente por ese hecho investigado. Debe contener el cálculo de los intereses resarcitorios o moratorios, ¿sí? Y debe contener la intimación de pago para que en el plazo de 15 días el contribuyente abone. Hay un caso especial, que es el séptimo párrafo del artículo 17, que establece que si el responsable presta conformidad con las impugnaciones o los cargos antes del dictado de la resolución, no será necesario determinar resolución determinativa de oficio. ¿Sí? Ahora bien, el acto administrativo puede ser tachado de nulidad, es decir, puede ser atacado de nulidad. ¿Cuándo va a atacar usted un acto administrativo por nulidad? Conforme al artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuando se den determinadas circunstancias. El acto administrativo puede ser nulo, de nulidad parcial o total. El acto administrativo nulo de nulidad parcial quiere decir que puede ser saneado por la administración. Pero el acto administrativo de nulidad absoluta quiere decir que no puede ser saneado. Por eso se dice acto administrativo nulo de nulidad absoluta e insanable. Se da cuando la voluntad de la administración resultare excluida por error esencial. Vale decir, el dolo. Cuando se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos. Cuando exista violencia física o moral ejercida sobre la gente o por simulación absoluta. ¿Sí? También puede haber nulidad absoluta e insanable cuando ese acto administrativo fuera emitido mediando incompetencia en razón de la materia o incompetencia en razón del territorio, incompetencia del tiempo o del grado. ¿Sí? Puede ocurrir en esas circunstancias. ¿Sí? Falta de causa
es otra de las causales de nulidad absoluta e insanable. Falta de causa por no existir o ser falsos los hechos y el derecho invocado, o cuando hay violación a la ley aplicable de las formas esenciales o de la finalidad con la que se inspiró el dictado. Otro de los institutos esenciales que surgen del artículo 17 es la caducidad del procedimiento, que lo habíamos visto recién. Dice que cuando hayan transcurrido 90 días desde la evacuación de la vista o desde el vencimiento del plazo de los 15 días para contestar, sin que se dicte resolución, el contribuyente puede requerir un pronto despacho. Es decir, pasaron 90 días desde que se contestó la vista o desde que se vencieron los 15 días para hacerlo y no hay ningún tipo de decisión de la administración, usted puede pedir un pronto despacho. ¿Para qué? Para que dicte resolución. Si el día que usted presente el pronto despacho pasan luego 30 días sin dictado la resolución, caduca el procedimiento, ¿sí? Sin perjuicio de la validez de las actuaciones realizadas. Y podrá el fisco iniciar por única vez un nuevo procedimiento con esas actuaciones que se habían realizado. Pero debe tener autorización del titular de la FIP y debe dar conocimiento dentro de los 30 días al organismo que ejerza la superintendencia sobre la FIP, expresando las razones y las medidas adoptadas en el orden interno. Es decir, dando fundamento. ¿Por qué se declaró la caducidad? ¿Por qué se iniciará de nuevo el procedimiento determinativo de oficio con las mismas actuaciones que se habían obtenido? ¿Y qué decisiones se adoptaron en el orden interno? ¿Sí? Pero este juez administrativo, en el cual se produjo la caducidad del procedimiento, pierde la competencia para dictar un nuevo acto. Es decir, pasa a manos de otro juez administrativo. Porque este juez administrativo se comió los plazos, no dictó resolución, se produjo la caducidad. Y puede culminar en una sanción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Bueno. ¿Cuáles son los efectos del acto de la determinación de oficio de la deuda tributaria? El primer efecto que tiene el acto de determinación es la de tener presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, ¿sí? Ejecución por sus propios medios, ¿sí? Porque el acto administrativo goza de fuerza ejecutoria, se le da 15 días para que pague, si no paga, si no cumple, pasa a la etapa de juicio de ejecución fiscal y esa boleta de deuda sirve como título ejecutivo, ¿sí? La estabilidad, ¿sí? Cuando queda firme el acto determinativo de oficio, goza de estabilidad, es decir, le notifican del tributo, de la deuda y de la multa, tiene 15 días para pagar o para interponer recurso de reconsideración o de apelación. Vencido esos 15 días, goza de estabilidad porque quedó firme ese acto, queda firme y pasa en autoridad de cosa juzgada, es decir, cuando se vencieron los 15 días y usted no pagó, pero tampoco interpuso recurso alguno, los únicos dos recursos son recurso de reconsideración o de apelación, usted no lo interpuso, queda firme. ¿Qué quiere decir? Que no existe recurso jurídico fáctico alguno para poder atacar ese acto administrativo de ninguna manera, con lo cual queda firme, de tal forma que la administración puede tomar la decisión de iniciar un juicio de ejecución fiscal para el cobro de esa deuda. Y esa boleta de deuda, como está firme, pasado por autoridad de cosa juzgada,
que no tiene ningún recurso que pueda someterlo, reúne los requisitos posteriormente de título ejecutivo y ya no se va a discutir más la causa, sino que la AFIP podrá iniciar el juicio de ejecución fiscal. Es muy importante esto, porque al pasar por autoridad de cosa juzgada, luego de los 15 días de la intimación, sin que se haya interpuesto recurso alguno, la AFIP puede iniciar un juicio, chicos, y los juicios de ejecuciones fiscales se rigen por las normas de los juicios de sumarísimo, verbal y actuado. Son los procesos más cortos y rápidos dentro del procedimiento civil y comercial. Y esa boleta de deuda ya no puede ser discutida. Solamente hay 4 tipos de defensa que puede oponer, que es el pago total documentado, la espera documentada, la prescripción o la inhabilidad de título. Son las defensas, pero ya no se va a discutir la causa de la deuda. Es como si se convirtiera en un cheque, en un pagaré. No se discute la causa. Por eso va por las vías del proceso más rápido. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entendieron, chicos? A ver, están todos descargados. Ahí vamos a guardarla. A ver si me siguen, si se escuchó. Sí se escuchó, profe. ¿Tienen alguna duda, chicos? Díganme, ¿quieren que repasemos algo? Porque, bueno, lo explicamos con mucho detenimiento, el procedimiento de determinación de oficio.